que hay que nos representan para que no nos engañen, para poder nosotros también hacer un careo, un frente a frente sobre aquello que tenemos como colectivos representándonos. En el caso de los pueblos indígenas, todos hemos escuchado hablar bastante de lo que les corresponde respecto al derecho a la consulta previa. Aquellos que estemos presentes aquí no somos pueblos indígenas, también tenemos derechos humanos, y también estamos ejerciendo la defensa de derechos colectivos. Eso también va a ser importante, la parte teórica, un poco saber qué representa el derecho de la consulta previa. Y en específico, hoy vamos a hablar un poquito sobre la consulta previa, específicamente en el mantenimiento y construcción de proyectos de infraestructura y también los servicios públicos. ¿Por qué? Siguiente presentación, por favor. Primero vamos a recordar dos normas importantes del derecho a la consulta previa. Uno, que todos siempre escuchamos, pero siempre es bueno reiterar y acordarme específicamente, apuntando a la placa, cuál es la norma específica. El artículo 6 dice: al aplicar las disposiciones del presente convenio, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se presenten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar su derecho. Entonces, el convenio 169 de la OIT, que está ratificado por nuestro país desde el año 1995, nos dice en qué se basa la consulta previa, ¿no? O sea, si es que cualquier institución del Estado, ministerio, ya sea Ministerio Público, Ministerio de Interculturalidad, Viceministerio de Interculturalidad, el Congreso emitan resoluciones que puedan afectar a las poblaciones indígenas en general, debe consultar. Entonces esta norma está vigente desde hace mucho tiempo, pero recién en el año 2011 se implementa la ley de consulta previa. Pero esa es una historia que muchos de los que están presentes aquí ya conocen. Esta ley de consulta previa no fue simplemente a propia voluntad del Estado, sino fue parte de una lucha indígena. ¿Recuerdan el famoso baguazo ocurrido en el año 2009? Muchos recuerdan, y el dolor todavía está presente aquí, en el alma, en el cuerpo, en el pecho. Entonces, 2009 ocurre el baguazo y 2011 tenemos esta norma, ¿no? ¿Por qué? A causa de muerte, sangre, lágrimas. Entonces, ¿qué nos dice este derecho? Donde se reafirma, también nos dice que es el derecho de los pueblos indígenas u originarios de ser consultados de manera previa sobre también medidas legislativas y administrativas. Se vuelve a recalcar lo que dice el convenio 169 de la OIT, cuando se afecten directamente los derechos colectivos. Entonces, y también se afecte sobre su existencia física, su identidad étnica y cultural, su calidad de vida o su desarrollo, ¿no? Y acá he resaltado algo en rojo, ¿no? También corresponde efectuar la consulta respecto de planes, programas o proyectos, porque a veces son normas que salen por bajo la mesa, ¿no? Los planes, proyectos planes, programas y proyectos que así como si nada, como culebreando, aparecen por ahí y no nos enteramos. Por eso hay que estar revisando permanentemente el peruano, qué salió con respecto a los pueblos indígenas, qué salió en materia ambiental que pueda afectarles. Siguiente, por favor. Bueno, luego el punto de inicio, hemos mencionado los derechos que tenemos. Vamos a mencionar ahora el punto de quiebre. Se crearon excepciones a la consulta previa un año después, en el año 2012. Se crea el reglamento a la ley de la consulta previa. Fue muy peligroso. Supuestamente la ley y el reglamento de consulta previa pasaron por un proceso de consulta previa a todas las poblaciones antes de ser emitidas. Pero vamos a leer, antes de hacer un comentario, que dice
la 15ª disposición complementaria transitoria y final sobre educación, salud y provisión de servicios públicos. Dice, cuando se construye el mantenimiento de infraestructura para estos temas, salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos, en coordinación, no consulta previa, en coordinación con los pueblos indígenas, que está orientada a beneficiarlos, no van a requerir sometimiento a consulta previa. O sea que si van a construir un colegio en mi comunidad, no se me debe consultar. Si van a construir una carretera en mi comunidad que me va a beneficiar, no se me debe consultar, porque es para mi beneficio, para el beneficio de mi comunidad. Si se va a construir una hidrovía amazónica en mis ríos, en el Guayaga, en el Marañón, en el Amazonas, en el Ucayali, no se me debe consultar porque es un servicio que me va a beneficiar. ¿Es así? Eso es lo que nos dice la 5ª disposición. Pero no contentos con eso, en el año 2016, el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, que pertenece al Ministerio de Cultura, emitió ahora una directiva que se llama así: Procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en esta 15ª disposición complementaria y transitoria del reglamento, que exceptuaba temas de servicios públicos, mantenimiento y construcción de infraestructura para pueblos indígenas. O sea, consulta previa, sí, pero con recortes. Entonces, y les decía, sí, no se preocupen, en esta directiva, como Ministerio de Cultura, estamos haciendo un plan para informar a las comunidades, efectivamente, para coordinar con ellos cómo van a ser estos servicios públicos, para que son en su beneficio. Con ellos vamos a coordinar. Otra vez, coordinar les corresponde a los pueblos indígenas. Les corresponde que los estados, cuando van a imponer servicios o mantenimiento de infraestructuras o construcción de infraestructuras, ¿les corresponde que solo les informe? No, ¿verdad? Claro que sí, esa es la respuesta correcta. Les corresponde consulta previa y eso no es negociable. Entonces, ¿cuál es el antecedente para que se haya emitido esta resolución viceministerial, ya donde establecían los lineamientos de cómo me van a informar, de cómo van a hacer este procedimiento para que me informen sobre los servicios que me van a beneficiar, sobre las infraestructuras que me van a beneficiar? El antecedente es la consulta previa de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica. Es un nombre técnico un poco tedioso, pero ¿saben qué son los términos de referencia? Solamente son los títulos. Es como una tesis. Tú haces tu tesis y pones los títulos de lo que vas a desarrollar. Pero luego estos títulos, dentro de la tesis, se tiene que desarrollar cada uno, ¿no? Por ejemplo, concepto del mijano. ¿Qué significa el mijano? Debía desarrollarse. Pero ahí no solamente me estaban consultando los títulos, pero la consulta previa de la hidrovía amazónica, ¿sobre qué más fue? Y también se consultaba el contrato. En aquel tiempo, en el año 2015. Bueno, esa es toda una historia aparte de la que formamos parte también, muchos de los que estamos presentes aquí, donde se consultó solo los términos de referencia, o sea, los títulos. No me consultaron el contenido del libro que se iba a desarrollar dentro y el contrato, claro, del proyecto. Participaron 424 pueblos indígenas, 14 pueblos indígenas, donde estaban líderes, aproximadamente 424 líderes indígenas. Se llegaron a 40 acuerdos que, bueno, vamos a mencionar el principal. Uno de los acuerdos era que si luego de que desarrollen ya todos los títulos que me han consultado, que ya tengan el libro completo que se llama Estudio de Impacto Ambiental, determinaban afectaciones, cosas que me podían perjudicar como pueblo indígena, se debía consultar. Ese fue el acuerdo de consulta previa principal. O sea, y efectivamente, ahí en aquel año, en el año 2015, nos dijeron solamente se van a tragar 13 zonas.
pero en el estudio de impacto ambiental empezaron a aparecer ya no 13, sino dijeron que los dragados iban a ser constantes. Aparecieron 24 por ahí, y a la fecha no sabemos cuántos, porque sigue este proyecto de hidrovía amazónica, sigue maquinándose por ahí con el SENACE, con las instituciones del Ministerio de Transporte correspondiente. Ese es el antecedente, ¿no? Porque supuestamente la hidrovía amazónica es un servicio público que los va a beneficiar a los pueblos indígenas. Entonces, después, por eso en el año 2016 sacan esta normativa, que casual, muy casual, ¿no? Que después de que se haya puesto una traba, porque ellos decían, no, ya no queremos consultar el EIA porque ya hubo consulta previa de la hidrovía amazónica, pero no. La consulta previa debe ser en todas las etapas pertinentes, y eso lo vamos a revisar un poco más adelante, después de lo que sucede de esto. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Henry, siguiente diapositiva. Gracias. Ya. Pero ¿qué pasó después de esto que nos enteramos? Porque ya era demasiado grave. Como institución nos empezamos a aliar con organizaciones como el AIDC, con Orpio, comentando estas dos normativas que exceptuaban a la consulta previa, ¿no? La 013 y la 15ª disposición complementaria que ya hemos mencionado. En el 2016 planteamos una demanda popular, denominada Acción Popular. Prácticamente las luchas que se hacen deben ser paralelas, ¿no? Porque también se hacen luchas a través de las redes, como lo comentábamos ayer con las chicas, luchas de incidencia, pero también hay luchas a veces en campo, y también hay luchas que se hacen en la vía legal. Bueno, nosotros luchábamos por esta parte interponiendo esta demanda, ¿no? Y fue prácticamente lo que hoy vamos a conocer como el inicio de la consolidación de la consulta previa. Esta demanda la presentamos con AIDC, con el entonces presidente de la organización, Herdes Regifo. Detrás también estaban Jorge Pérez, que en ese entonces era presidente de Orpio, muchos conocen, muy emocionados. Bueno, al final la presentamos solo con AIDC porque por unos problemas ahí de documentación no puedo presentarlo a tiempo, no lo pudimos presentar a tiempo con Orpio, pero sí, más adelante se sumaron Orpio, ONAMIA, la CNA. Hoy tenemos presente a Rosalía desde la CNA representando, en ese entonces también se sumaron. Sin embargo, voy a resumirles nada más porque todo eso es una historia larga, un proceso que duró 5 años para que se resuelva esta acción popular planteada en el año 2016. O sea, esto se resolvió en enero de 2021, ahora vamos a ver. No se les incluyeron. Pedimos la incorporación del litisconsorcio de estas organizaciones porque legítimamente se veían afectados con estas normas en su derecho de consulta previa, pero nunca los magistrados permitieron que ellos ingresaran. Se vulneró su derecho porque como pueblos indígenas sí correspondían que sean consultados, pero nunca les permitieron ingresar al proceso. Pero ahí estaban, como sea, intentando hacerlo hasta el final. Vamos a hablar de lo que queremos oír, el desenlace histórico, realmente histórico, de esta sentencia de la Corte Suprema, que finalmente anula esta disposición 15ª complementaria y también los procedimientos de la 013-2016, que no permitía aplicar la consulta previa en casos claves, que prácticamente recortaban los derechos. Es realmente una emoción, una satisfacción poder decir, oye, fui parte de esto y logramos que esta medida se revoque, se voltee. Sí, fue de enero de 2021 y como bien dice ahí, argumentos dentro de esta sentencia nos indican que los derechos no se crean. Los derechos no los creamos aquí, con esta sentencia, sino se efectivizaron, porque la consulta previa no debe tener excepciones, ninguna excepción. Todo aquello que a ustedes les pueda afectar, sea susceptible de afectación hacia sus comunidades, hacia sus derechos humanos, sus derechos colectivos,
debe ser consultado. Nada que esta carretera les va a beneficiar a ustedes, no. Este hidrovía les va a beneficiar a ustedes, no. Vamos a extraer petróleo, vamos a extraer gas y esto les va a traer a ustedes beneficios, van a poder, no. También consúltame, ese es un servicio. Vamos a instaurar de repente un hospital en tu comunidad, esto les va a beneficiar. Sí, pero consúltame. ¿Qué implica? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Qué beneficios voy a tener yo? ¿Voy a poder acceder a este hospital? ¿Toda mi comunidad va a tener libertad de poder atenderse en este hospital? Eso quiero que me consulten. Van a tener este cable tendido de transmisión eléctrica por su comunidad va a pasar. Oye, yo también voy a tener electricidad como comunidad indígena porque va a haber un tendido de cables aquí para electricidad. ¿Me voy a beneficiar? No, solamente va a beneficiar a la ciudad. Ah, ya, entonces consúltame pues. ¿Por qué? La ley no tiene excepciones. Ya la Corte Suprema lo ha dicho. Sin excepción me consultas todo. Entonces, aquí lo que la Corte Suprema hace es reivindicar sus derechos de pueblos indígenas. Ahora ustedes tienen que tomar nota de esta sentencia. Acción Popular 29-12-6 del 2018. Esta acción popular crea un antes y un después de la consulta previa. Ya no lo dice la ley solamente o el convenio, también lo está diciendo nuestro Poder Judicial. Está reivindicando la toma de decisiones sobre los territorios de pueblos indígenas. Entonces es importante que sí tengamos conocimiento de esta sentencia de la Corte Suprema. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿se debe respetar la consulta previa? ¿Sí? ¿Se debe respetar? ¿Debe ser libre e informada previamente? Claro que sí. Entonces, y sobre todo cuando son servicios, son servicios públicos y también infraestructura, así sea un colegio que quieran imponer o que quieran de repente un proyecto establecer a mi comunidad a su beneficio, así sea un colegio, así sea un hospital, tiene que ser consultado para saber si también me voy a beneficiar como pueblos indígenas. ¿Verdad? Siguiente ejemplo. Entonces, no solamente la sentencia dispuso que que se anulen estas disposiciones que hemos mencionado, estas dos disposiciones del Ministerio de Interculturalidad, que se supone que el Ministerio de Interculturalidad debe estar a favor de los pueblos indígenas, debe impulsar los derechos que les corresponden a los pueblos indígenas. ¿Pero qué? ¿Es nuestro enemigo? ¿Por qué emitió estas normas para efectuar mi consulta previa? Pero no simplemente con el hecho, oye, te voy a poner una escuela, te voy a poner un hospital, sino para imponerme megaproyectos donde hay un montón de dinero corriendo como agua. Entonces, se consagraron además, la Corte Suprema dijo, vamos a poner las reglas claras, y estas reglas son tomadas desde la vía internacional. Son 14, y el Estado peruano los debe respetar en general. Así que de estas 14, por lo menos ustedes, como líderes, lideresas, representando, defendiendo a sus pueblos indígenas, y también haciendo la defensa como jóvenes, como mujeres, líderes en general y lideresas, deben llevarse por lo menos 5, acuérdense, por lo menos 5, ya 3. Pero vamos a empezar con el primero, que es el primer estándar internacional de consulta previa. Vamos a leerlo. Se debe efectuar la consulta previa a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarle directamente. Lo mismo que dice el convenio, lo mismo que dice la ley. Aquí está, ya no solamente por la ley y el convenio, sino también la Corte Suprema. Eso. Siguiente estándar. La consulta previa debe efectuarse a los miembros individuales de los pueblos indígenas y tribales y a los pueblos como todo, debiendo tener la oportunidad efectiva de participar individual y colectivamente. ¿Cómo se consulta entonces? ¿Cómo se consulta a los miembros individuales de la comunidad? A través de sus representantes, ¿no? En la consulta previa, en ese espacio. ¿Y cómo se consulta
consulta a todos. ¿Cómo se llega a consultar a todos los miembros de comunidad? Somos muchos. ¿Nos vamos a movilizar todos? A ellos se les consulta con reuniones internas en cada comunidad, las comunidades más cercanas. Y todo esto debe ser cubierto por la institución que está realizando la consulta previa. Pero todos deben ser consultados, todos los miembros de su comunidad, sin excepción. Sin excepción. Esto se hace en las denominadas evaluaciones internas, evaluaciones de consulta previa interna. O sea, y luego que se hayan hecho las evaluaciones de consulta previa interna, se designan a los representantes de campo que ya se van a ir a hacer la negociación con el Estado, con todo aquello que se hayan decidido dentro de sus comunidades. Así funciona. Siguiente, por favor. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Sí, claro. Nosotros tenemos una experiencia en nuestro territorio. Entró la empresa Sexa para explotación de nuestros territorios, todo lo que es recursos petróleo. Nosotros decimos como dirigentes, ¿quién consulta? ¿Es el Estado o la empresa? Pero lo que nosotros mayormente vemos, los consultas hacen las empresas que agarran contrato, esa concesión, que va a hacer el trabajo. Y mi punto de vista, el que debería consultar es el Estado, pero el Estado no lo hace. Es dos. Y la consulta previa, lo que lleva la empresa ya lleva tomado decisiones. Simplemente la comunidad apruebe y no escucha la opinión o las recomendaciones y cómo se quiere que sea la consulta previa. Entonces, el Estado dice, no, yo vengo a traer cartolinas, no he visto que se apruebe, ese debería consultar. ¿Está de acuerdo si hay esa consulta firme en la elección? No. Pero no escucharon los actores el mensaje. ¿Por qué no quiero que entre la empresa en mi territorio? ¿Cuál es la afectación? ¿Qué consecuencias me va a traer? Entonces eso nunca escucha el Estado. Evade su compromiso. ¿Qué hace? La empresa que te autoriza como Estado, anda a consulta. Si te apruebe, bien. Si no te aprueba. Pero la ley dice, el Estado es su obligación de consultar cuando es una obra de impacto ambiental, un proyecto de envergadura que va a afectar o va a cruzar dentro del territorio de los pueblos indígenas. Eso se debe preguntar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, yo quiero contar la experiencia. Bueno, felicitar, la exposición es interesante, pero en realidad consulta previa no existe en las comunidades, en los territorios indígenas. Si bien es cierto, teóricamente está ok el tema de consulta, lo que acá tenemos que plantear cómo nosotros los pueblos indígenas exigir al Estado que cumplan los documentos. Por ejemplo, en el 2011 se aprobó el tema de consulta previa. Ahora, ¿qué es lo que hacen? A la que consulta es la empresa, no el Estado. Y todas las ampliaciones que hacen, quien hace la consulta es la empresa. O sea, ¿qué forma el rol que plantea el Estado cuándo va a cumplir? Por eso la expresidencia dona la exposición, pero la práctica no existe eso. Por eso nosotros, los pueblos indígenas, estamos diciéndole cómo sería el mecanismo que el Estado pueda cumplir el tema de las consultas. El tema de las consultas, que eso debería hacer los representantes, sea minera, hidrocarburo, o sea que dentro de eso, ¿no? O sea que, si bien es cierto, la consulta previa se ha aprobado, solamente existe, como yo vuelvo a decir, solamente existe en práctica, y el Estado en papel nomás, y el Estado no cumple, y es una preocupación, porque está habiendo varias ampliaciones que van a hacer dentro de la Amazonía, por ejemplo, hidrovía, por ejemplo, el tema hidrocarburo, tema minero, o sea que hay muchos problemáticas que va a haber. O sea, yo he visto, porque yo estoy palpado en mi región justo, de que la empresa solamente hacen, digamos, el Estado mismo hace una audiencia, digamos, en una comunidad. Ya con esa firma lo dicen que ya se aprobó, ya se ha consultado. Entonces, hay un mecanismo que eso se debería plantear. Por eso, si bien es cierto existe en el tema de consulta,
¿Cómo el Estado va a implementar? ¿Quién lo va a implementar, nosotros o el Estado? Por eso quería preguntaros. Gracias, muchas gracias por su participación y precisamente coincido con ustedes. ¿Existe una consulta previa? Sí, ahora les doy el espacio un momentito. Primero, para terminar. Era la quema upiepe cuema y macana na characana que gatata chira lino Curitiba perane litama pueblo litama Cujama Cucamina. Bueno, escuchando ya la exposición de la consulta previa, de verdad es para ir analizando con más seriedad. Y ahorita estamos ya en la parte del estándar internacional, que ya es otro proceso, lo que está inicialmente a una consulta previa, tal como existe la norma. En realidad, la consulta previa hasta hoy, desde que se ha promulgado la ley, el Estado, en su afán de buscar la integración, el desarrollo y todo, está haciendo como quiere hacer. Pero de verdad lo que se está viendo, no hay una verdadera consulta previa y que no hay un verdadero producto o una cosa concreta para el desarrollo de los pueblos indígenas o originarios. El quien lo habla ha participado como sabio en este TDR de la hidrovía amazónica. Yo estaba representado a nivel nacional desde mi federación FEDECOCA, CORPIA y DECET. 15 días de trabajo en todas las comunidades. Incurrió en la TDR. Y aquí me hace recordar pues cuando teníamos que reunirnos con DAR, por eso tengo la idea y la imagen de DAR que muy bien actúa en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Me consta. Porque cuando yo reportaba, les decía, yo no era ni a favor ni a contra. Yo planteaba desde nuestras cosmovisiones qué va a pasar cuando empiezan a dragar el agua, por decir con hidrovía. Nosotros sabemos por nuestra cosmovisión, por nuestra experiencia, nuestra vivencia, que estamos ahí, conocemos nuestras conchas, nuestros ríos, conocemos. El Cucama es del agua, vive en el agua, dentro del agua. Vivo, nuestros abuelos ingresaban al agua una semana ahí. Y ahí viven seres humanos dentro del agua. Ellos se han planteado varias veces. Y dentro del agua están pues nuestros seres vivientes que cuidan el agua y hacen producir el agua. Eso se ha hablado mucho. Y los puntos que han planteado que van a ser dragadas ya no existen. Porque la naturaleza es tan mágica, se puede decir, que aquí puedes poner una traba, a todo el día no existe. Les cuento la experiencia del Guayaga, donde así los puntos, hoy esos ríos, ya el río se ha enderezado, ya. Inmensas curvas que eran de 2 horas, hoy es en 10 minutos, o sea, y hay como 3 pasos que se han enderezado, y los mal pases no existen. Solamente hay uno ahí en Oromina. Bueno, eso por Andorra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente lo que venimos hablando como protectores ambientales y mucha deforestación. Hay inmensas playas. Yo recuerdo cuando era niño, cuando surcamos el Guayaga, esos ríos eran profundos y no había playas. Hoy mucha playa. El río se está secando. ¿Y qué va a pasar cuando entra hidrovía a dragar por aquí? Traga aquí y allá las playas. Y ese estudio pues no lo han hecho hasta ahora. No hay un verdadero estudio de impacto ambiental. Eso no hay. Peor con el agua. Y nos siguen por ahí todavía queriendo acá jugar para que este proyecto salga. Entonces ese es con la hidrovía. Ahora viene la carretera que hemos visto ayer. En mi comunidad, en mi distrito o en mi provincia. Inconsultamente han aperturado ya como para hacer carretera desde Yurimaguas
hasta lagunas. Decimos, no estamos en contra, como les dije ayer, sino la forma como debe ser. Hacer la verdadera consulta a los verdaderos pueblos originarios, pueblos indígenas. La experiencia lo que nos puede decir es, en mi distrito han hecho varias reuniones de consulta previa. ¿Qué consulta? No había algún hermano indígena ahí, eran otras personas ajenas a la comunidad. Ese era el peor error que han hecho. Por ahí cogían dirigentes que no conocen la realidad. Eso ha pasado. Yo he participado varias veces en eso y cuando me iba a la reunión, la sorpresa de gente, no eran indígenas. Entonces, por ahí ponía un intérprete, pero el intérprete, el pueblo cucama, su lengua materna castellano, como segunda lengua es el cucama cucamía, está clarísimo. Entonces, lo que yo quiero plantear es acá, hoy día 18 ya de noviembre, que todo lo que se está tratando, porque aquí lo que se ve es cómo salvaguardar nuestro territorio, porque nuestro territorio está genocida, decían ayer, ya está, y que el Estado no le interesa. Aquí, por eso digo, gracias a dar al Fondo Socioambiental, que estamos con esta experiencia de defender nuestro territorio, que lo hagamos con más fuerza, impulsar más este acercamiento al Estado, porque es el Estado que tiene que dar solución a los grandes problemas de los pueblos indígenas y originarios en el Perú. En el Perú, no es un departamento, es en todo el Perú. Es bien lamentable ahora que hay muertes por defender nuestro territorio. ¿Cuántos hermanos indígenas están lideresas? Están fusilados, están desaparecidos. Y nosotros que estamos acá igual estamos expuestos. Estamos expuestos acá. Si salimos a defender, ya eres el mal de la película. Y por ahí te sigue, por ahí te ponga un musical y chao tu vida. Nosotros no estamos salvos. Entonces, digo a los hermanos y hermanas que tenemos que hacer una lucha verdadera de movilización para ser escuchado nuestra voz. Muchas gracias. Kama itarama ya bisa ke participar da ishara uida wa anu sanit piduida radio granit piduida kama itarama kambida istigunsa caso pidio na shamirungu na más representar a Corpi San Lorenzo. Buenos días, compañeros participantes que hemos venido de diferentes pueblos y etnias que estamos aquí. Yo soy una mujer indígena de Pueblo Xavi y represento a Corpi San Lorenzo. Yo también quiero decirles un poco así que estamos hablando con la consulta previa. Así es, eso es cierto que está diciendo que comentado el hermano Romero, en nuestra provincia, en nuestro pueblo, indígenas, están siempre sufriendo de eso. Nunca cuando quieren entrar a una empresa se va a hacer una consulta previa, siempre se va a improvisar y quiere entrar así a la fuerza, pero nosotros como indígenas siempre estamos de pie y nunca dejamos que nos hagan esas cosas. Tengo una experiencia en mi pueblo, en el distrito de Cahuapanas. Había una empresa petrolera que quería entrar a ese distrito, pero gracias a las autoridades y los líderes que han puesto los cinturones bien ajustados y hemos empezado a luchar, hemos puesto un solo puño para enfrentar a esa empresa. ¿Cuántas veces se han ido a insistir el ingreso para que puedan trabajar? Pero nosotros hasta que hemos puesto a luchar y últimamente hemos ganado problemas y hasta las autoridades que son elegidos tienen denuncias. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién estamos así? No es nuestra culpa de nosotros, sino es la culpa del Estado o la culpa de la empresa por no consultar ante el pueblo indígena, por ir a querer invadir a nuestro pueblo. Esa es mi opinión
de parte de nuestro pueblo que sufrimos, mejor, por qué no decir, de provincia de Aten del Marañón, que todas las etnias que sufrimos siempre no consultan al pueblo indígena originario que nosotros vivimos en Aten del Marañón. Gracias. Muchas gracias. Aplausos para nuestros compañeros con sus opiniones y haciendo escuchar sus voces y las luchas que ellos también ejercen desde sus comunidades. Sí, a ver, vamos a darle pase a Rosalía también, a última intervención para poder avanzar. No nos gana la hora. Bueno, hermanas, hermanos, muy buenos días. Tal vez contarles un pequeño testimonio también al respecto de lo que estamos tratando en la consulta previa. En realidad, nosotros como pueblos, depende de nosotros y nosotras, por no fuerte. Les digo por qué, porque yo soy de la comunidad de Chala. En la comunidad de Chala igualmente, pero ¿qué pasa con nuestras autoridades? Se dejan comprar con migajas. Eso es. ¿Y a cuánto tiempo? 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás, ya está allá. ¿Y qué te dicen los supuestos dueños? Le dicen, no, ¿qué produce aquí en este cerro? No produce nada. ¿No? ¿Qué va a haber? ¿No? Esa es en mi comunidad. Por otro lado, migro cerca a una ciudad, pero alrededor, en la cual tengo también mi vivienda, ¿no? En la cual que aquellos tiempos, te estoy hablando del 2014, 2013, me eligen como presidenta de la comunidad, ¿no? Y en esos tiempos, para darnos cuenta, estaban construyendo una antena telefónica. Los vecinos me pasan la voz, yo me acerqué al municipio si tiene permiso, no tiene permiso, total, no era nada. Estaban así, supuestamente que ese barrio no estaba organizado, esa comunidad no estaba organizada. En el cual me pasan la voz y ya. Y la comunidad se levantó, todas y todos, chico y grande, ahí hemos estado en pie de lucha. En lo cual que ellos aducen que la antena no hace daño, pero sí hace daño, hermanos y hermanas. Yo les he pedido a los encargados, le dije ya, si no hace daño, ya denme un documento así, a base de internacional, que esa antena no hace daño. No supieron qué contestar. Bueno, y como aquí mis hermanos están comentando también, el Estado no está de parte de nosotros y nosotras. Ahí le hicimos llamar, yo le hice llamar al Ministerio de Transporte, Cultura, incluso a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, como de su nombre mismo dice, Defensoría del Pueblo. ¿Del pueblo de quién? Es parte del otro lado. Supuestamente sí está bien que lo conocemos nosotros. No es así. Lo que hemos hecho en esa reunión, lo hemos hecho retirar así a los encargados de la dirección, de las direcciones de cultura. Así lo hemos retirado. Porque aquí sí o sí se retiran. Ya estaban faltando, solamente faltaba poner las parabólicas. Día y noche trabajan ellos. Día y noche. Para una mañana ya se abrió y otro día se unía. En lo cual vimos no reunidos todos, ya lo que me apoyó bastante también son hermanas, hermanos, tal vez recurría a las hermanas de Cajamarca, las hermanas de Conga, a ellos, y ellas también me reforzaron, no, esto, así. ¿Y qué hicieron, hermanas, hermanos? A mi casa, tarde, a mediodía, con 4x4 carros. ¿Sabes qué? Desde ahí sé que nuestros hermanos dirigentes se dejan
comprar su conciencia. Se dejan comprar así un monto de billetes, otro así. El grande era supuestamente: esto es para ti, señora Rosalía, esto es para los que están detrás de ti. Imagínate. Discúlpame, yo no soy de esa clase de persona, mis principios no son eso. Por favor, ¿se puede retirar? Eso es. Me denunciaron. Otro, el fiscal, ¿acaso está a favor de nosotras? Cuando me hicieron llamar, éramos 17. Como cabeza, yo estuve en la cabeza denunciado. Después los hermanos que estaban detrás de mí, éramos 17. En lo cual me llamaron ya a la fiscalía. El fiscal no me dejó hablar nada, hasta que por último hay que tener bastante paciencia siendo un líder, una lideresa. Tener bastante paciencia. Escuché. Hasta que por último el doctor: ¿puedo hablar? Ya sabes. La consulta previa no es para aquí, es para los para montaña, para selva, para eso es. Doctor, discúlpame, soy originaria, soy mujer, es mi derecho. Así se lo dije. Y no sabía qué contestarme. No me dijo nada, yo también la hablé lo que quiero hablar. O sea, el fiscal, o sea, los encargados saben de las grandes letras que es consulta previa, solamente eso. No saben a profundidad, desconocen. Así le digo. Como mujer, estoy con todo mi derecho y lo vamos a sacar. Y justo detrás de mí también afuera, los hermanos acompañándome, tras de mí. Y ellos haciendo la suya, sí, que se vaya, si no, ya verán. Con esa posición, yo creo que, hermanos, aquí tenemos que ser unidos, estar pendiente a cualquier cosita, estar pendiente de nuestras comunidades. Porque estos no lo hacen en el momento, sino 3, 4 años atrás. Ahí sé que nuestros hermanos dirigentes también se dejan comprar su conciencia. Desde ahí sé. Hermanos, la consulta previa es en verdad en beneficio para nosotros. Y pongámonos fuertes y también enseñemos a nuestras autoridades que tengan un principio, que quieran a su pueblo. Si nos van a representar, que te representan de verdad. No, a veces de nombre nomás, no es así, sino ya creo que hemos tenido un pequeño relato de nuestro compañero, el doctor Carabatorto. Hay que tomar de conciencia el liderazgo. No es así por momentos. Sí, a mí me eligieron, no es eso, sino de corazón, por querer a nuestra comunidad, por querer a nuestro pueblo. Y yo me siento aquí más fortalecida. Sé que estoy rodeada de pueblos indígenas. ¿Por qué lo digo? Porque soy de una comunidad, sé la realidad, día a día lo que pasamos en nuestra comunidad. Sé que la mujer trabaja de peona, trabajé, arañé, por tener un hijo a la espalda de 4 o 5 meses, por amamantar 3 o 5 minutos, al día siguiente no tienes ya tu trabajo. Cuando uno trabaja de peón, hermanos, sé el dolor. Y yo les invoco a cada uno de ustedes, hermanas líderes y lideresas, hay que continuar, pero de corazón. Eso les pido a cada uno de ustedes. Y en nuestras manos está. La consulta previa está en nuestras manos y defendamos, hermanos. Muchísimas gracias. Debo agradecer, estoy muy sentida por las palabras de escuchar a Rosalía, una persona a la que yo admiro mucho. Son varias las preguntas que al final entre ustedes mismos logran responderse, ¿no? La consulta previa
Es nuestro derecho como pueblos indígenas, digo nuestro porque creo que soy parte también de esta lucha con ustedes y creo en la consulta previa y como líder debo defender mi derecho. Sí, es cierto, quizás hasta la fecha no se han realizado verdaderas consultas previas, pero tenemos un ejemplo, la consulta previa de la hidrovía amazónica en la que participó el hermano aquí. Nos impusimos y dijimos, ¿sabes qué? Como acuerdo de consulta previa, si es que en el EIA que va a realizar la empresa encuentran nuevas afectaciones, me consultas. Fue un acuerdo. Por eso es que si es que quieren avanzar con el EIA, con el proyecto de consulta previa, ese EIA, todo el estudio que va a estar dentro de este proyecto, me lo consultas. Se consulta. Así que ustedes deben ser vigilantes. Nadie más que ustedes va a hacer posible que haya una efectiva consulta previa. Y ahora, esta norma de aquí es reciente, es de enero de 2021. Perdón, la norma que estábamos hablando, perdón, la resolución de la Corte Suprema, la que estábamos exponiendo hace un rato, es reciente. Hay que hacer valer nuestro derecho. Ya no solamente saquemos la ley, el convenio, saquemos esto. La Corte Suprema lo ha dicho y defendamos con uñas y dientes el derecho que nos corresponde. No nos hagamos los sumisos, no, debo ir a representar a mi comunidad que me ha elegido, que me ha designado a luchar por mis derechos, a no dormirme, porque sí, hubo una consulta previa de la ley y el reglamento, pero los agarró dormidos, porque no se dieron cuenta, y en esa consulta de la ley y el reglamento, justamente en el reglamento, les metieron, o les enyucaron, vamos a decirlo así, les enyucaron la excepción a la consulta previa, el recorte a la consulta previa, porque se durmieron, porque esa consulta previa fue firmada por varios pueblos indígenas. No se daban cuenta que estaban firmando ahí su sentencia para que no se les consulte la hidrovía amazónica, las carreteras. Por eso depende de ustedes. La consulta previa la hacen ustedes, la ejercen ustedes, la defienden ustedes. Solo así puede hacerse efectiva. Porque como bien dice Rosalía, el Estado no está a favor de ustedes, el Estado le mostrará el buen diente, la buena cara, para su beneficio, para intentar convencer que ustedes firmen por aquí, y de repente estoy juntando a otro grupo por acá, fírmenme esto aquí, y al final les hace firmar una cosa aquí, les hace firmar unas cosas ya distintas, y luego se rivalizan entre ustedes, los divide. Acá también le voy a decir otra cosa, y los divide y vencerás. Eso aplica el Estado, eso aplica el Estado. Por eso es importante esta conexión, que todos estemos, tanto ande como costa y como selva. Los pueblos indígenas de todas las partes del Perú deben estar unidos, no divididos, porque así funciona. El divide y vencerás funciona y es el pan de cada día del Estado. La pregunta, ¿quién realiza la consulta previa? ¿Quién debe realizar la consulta previa? Les voy a hacer responder a ustedes mismos. ¿Quién emite las medidas legislativas o las resoluciones administrativas? ¿Quién las emite? ¿Las emite la empresa o el Estado? Entonces, ¿quién debe realizar la consulta previa? Estado, que nadie les engañe. Podrá participar la empresa ahí para absorber dudas de repente de qué está tratando el proyecto, de qué corresponde el proyecto, pero quien hace la consulta previa es el Estado, porque el Estado es el que emite esa resolución adjudicando la extracción de extractivos de petróleo en esta zona. El Estado es el que adjudica de repente el contrato para imponer la hidrovía amazónica. Entonces, ahí está la respuesta. Ustedes mismos han respondido. Sí, a ver, le voy a dar la palabra. A ver, ¿me da la hora, por favor, Henry? Bien, para donde estamos con la hora. No sé si podemos hacer una intervención más. Henry. Sí, pequeña. Sí, doctora, como usted menciona, efectivamente en nuestra zona en Cusco, por el tema de hidrocarburos, tenemos permanentemente este tipo de negociaciones y también de la aplicación, ¿no?, de la ley de la consulta previa. Pero lo que acá se ve es una cosa, sí el Estado convoca a través de la Dirección de Gestión Social. Lo que pasa, y eso perciben nuestros dirigentes, es de que es la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa pone la logística.
bueno, los vuelos aéreos, bueno, los rápidos, los que se desplazan. Entonces, eso no se ve. O sea, administrativamente ellos convocan a la mayoría de la consulta, pero todo el tema logístico ya no lo ven como transparente al Estado. ¿Por qué? Porque viene con la empresa en el mismo vuelo. Entonces, al ver eso, hay una desconfianza del dirigente indígena de que dice, mira, la empresa viene con los funcionarios del Estado. Y pasa lo mismo cuando hay un tema de derrame. Por ejemplo, para hacer el tema de intervención, UEFA no cuenta con logística. Tiene que esperar la embarcación de la empresa, tiene que esperar los vuelos de la empresa, y eso los dan después de 3 o 4 días, entonces constante, en el momento, in situ, cuando se da el derrame. Igual pasa en el tema de la ley de consulta. Solamente ese comentario nomás quería aportar. Para responder tu pregunta así brevemente antes de que intervenga el hermano, ya así como la empresa nos usa a nosotros también usemos entonces a la empresa, los recursos de la empresa, pero quien me debe consultar por derecho es el Estado. Solo así breve. Mi pregunta, creo que las preguntas también vienen de los presidentes regionales y bases, ¿no? Mira, le comento, el tema de consulta previa tiene diferentes formas. ¿Por qué le digo? ¿Qué pasa si una comunidad, digamos, hay yacimiento de hidrocarburos, digamos, gas líquido natural, no quiere que exploten dentro de su territorio? Pero ¿qué pasa? En realidad, ¿qué hace el Estado? Hermano, ya les he consultado, sí o sí, vamos a explorar. ¿Por qué? Porque ahí dice la consulta, quieras o no quieras, ya te estoy consultando. Por eso era mi pregunta. ¿Qué pasaría si una comunidad no quiere? Pues hay muchas comunidades que han rechazado que hagan haciendo explotaciones de hidrocarburos, pero el Estado ahí no apalanca, no apoya a decir, ¿sabes qué? La comunidad hay que respetar, ya no quiere y no quiere. Pero lo que el Estado plantea a través de los gobiernos dice, ya te consultaba, por si acaso, ya te consultaba, quiere decir, sí o sí tienes que aprobar. Por eso, algunos de nosotros, los presidentes regionales, decimos, ¿qué rol cumple el tema de consulta previa? ¿Nos garantiza el tema de consulta o que la consulta ya te consulta y acá se acabó? Esa era la pregunta. Bueno, no nos va a dar el tiempo de acabar la presentación porque la hora nos ha ganado también, pero creo que este espacio de intervención ha sido más que importante porque al final ya vamos llegando a lo mismo que ha llegado la Corte Suprema con esta sentencia y que debemos tener en cuenta, apuntarle la placa ahí también a esta sentencia para también salir a protestar en mano con esta norma, ¿no? Entonces, por eso sus intervenciones han sido muy valiosas. Sí, voy a tomar la última intervención aquí, hermano, para responder, porque sí quiero escucharlos. Gracias. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos este equipo técnico que nos viene apoyando. Felicitarle a la doctora Lilia y a su equipo, al equipo de DAR, que nos está dando una introducción muy importante sobre este derecho que nos corresponde la consulta previa. Es cierto que en el momento de la reglamentación de la consulta previa nos han hecho pisar el palito, no solamente a uno, sino a todos los que participamos en aquella vez. Quizás nos ha faltado la asesoría técnica de alguien que nos pueda apoyar de fuera, pero ahora tenemos a la mano, al fondo, a cargo de la doctora Lilia, que está muy preocupado. Le veo la entrega total que tiene por el reglamento, y más que todo nos está haciendo conocer lo que ya ha decretado la Corte Suprema a favor de la consulta previa. Para esto, nosotros en Loreto Nauta, tenemos un problema que se ha hecho con una ciudadana checa. Sabemos bien claro que esta resolución 032 se ha dado bajo la mesa. Ante esa situación, estamos haciendo lo posible de llegar al núcleo del problema. Ya hemos consultado y hemos llegado a los diferentes ministerios y lo han entregado ya el cargo al Ministerio de Agricultura para que tome el asunto. Hace 15 días más o menos que ya
la PCM le ha entregado el oficio, yo tengo el cargo para que tome las acciones, pero hasta ahora, como siempre, el Estado se queda dormido en espera de repente que nosotros levantemos un movimiento para que ellos puedan actuar. Yo creo que desde aquí debemos unir nuestras fuerzas, nuestras voces, nuestra unión tiene que pegar de repente en nuestras necesidades para remover al Estado, que hay muchos funcionarios que se venden por un precio barato o por un gran dinero. Eso nos va perjudicando poco a poco y en mucho a nuestras comunidades indígenas que nos encontramos de repente con tantos problemas. Pero sí, confío muy plenamente en este grupo humano que está a cargo de esta capacitación que tenemos, que nos van a seguir dando la mano. Confío en usted, doctora Lilian, confío en mi equipo, confío en el DAR, que siempre vamos a tener este tipo de eventos. Y por favor no nos olviden cuando hay otros eventos más, porque los problemas van a continuar. Los pillos no van a bajar la guardia por querer encontrar lo que ellos necesitan, pero nosotros tenemos que ponernos fuertes y buscar el apoyo en las instituciones que nos están dando la mano hoy y de repente después también. Agradecer de repente a todo este equipo y pedirles en algún momento hablar de repente, aparte de todo esto, con los temas que tengo en mi carpeta, para encontrarme con el abogado Marcos o algún otro abogado que está por aquí, que es del fondo, señorita doctora Lilian. Gracias por esto y gracias a todos los presentes que nos están escuchando y nos están dando a conocer sus diferentes problemas. Gracias. La consulta previa debe ser también uno de los estándares establecidos en la consulta previa, para responder a la pregunta del hermano, es también con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Que no solamente te lo digan, que no solamente esté escrito. ¿Eso quién lo hace valer? Ustedes mismos. Y el acuerdo, aquello con lo que ustedes no estén de acuerdo, debe estar establecido allí, en el acta de consulta previa, que es el documento final. Eso, solo eso. Hagan valer sus derechos, y todo aquello con lo que ustedes no estén de acuerdo, ya realizadas en las reuniones internas con sus comunidades, trasládenlo, transfórmelo en el acta, que quede constancia, ¿no? ¿Qué comunidad se opuso a tal imposición, ¿no? Solo eso, vayamos al break. Muchas gracias.